¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto. Como cada mes está conmigo Mónica Meltis, pero creo que tenemos más cosas de las que hablar, no solamente del último reporte, que como se anticipaba, es terrible que uno tenga que decir cómo se anticipaba, ¿no, Mónica? El informe de votar entre balas dice, pues sí, se siguen acomodando cosas, sigue habiendo violencia en contra de funcionarios electos, funcionarios en funciones, estuvo fuerte para policías y fuerzas de seguridad locales el mes y por supuesto con Milton aquí con ese asesinato. Pero cuéntame un poco cómo vieron ese mes porque quiero hablar de otras cosas contigo, pero hagamos un resumen de cómo viste cómo vieron el último mes en julio. Pues gracias por la invitación nuevamente. Efectivamente, este último mes lo vimos, aunque ya acabaron las elecciones, sigue habiendo estos ajustes. Lo que prevemos y ya habíamos previsto, ya habíamos anunciado un poco hace unos meses es que, de acuerdo con nuestros datos, probablemente la violencia homicida aumenta después de este tipo de incidentes violentos hacia personas candidatas durante las elecciones. Entonces, es probable que continuemos viendo este tipo de violencias. Efectivamente, también se dio el homicidio del jefe de inteligencia de la Policía de la Ciudad de México, el comisario Milton Morales Figueroa, que si bien es un caso emblemático por estar dentro de la Ciudad de México, por tener el cargo que tenía, que era una persona bastante cercana a los altos mandos del gobierno y de la Policía de la Ciudad de México, esto solamente es uno de 13 casos de policías Sí, y personas funcionarias de seguridad asesinados eh, fuera de funciones. Es decir, no son policías que estaban, digamos, en medio de un combate o no, llevando. no, que estaban deteniendo a unos asesinos y entonces ahí Exacto. hubo tales. La frase que usas es la correcta, están fuera de función en ese momento, están fuera de lo que, de esas cosas, los fueron a matar porque los querían muertos, pues, ¿no? Exactamente. Entonces, son agresiones dirigidas directamente contra un objetivo político y esto nuevamente nos hace, dentro del análisis, pensar que son formas en las cuales los grupos de crimen organizado, recordar que nuestra documentación se especializa o, digamos, mira solamente los casos presuntamente de provenientes de personas que forman parte de los grupos de crimen organizado. Y, y en ese sentido, pues bueno, o sea, decir que sí, las elecciones terminaron, pero la violencia continúa como parte de estos ajustes y probablemente continuará en los próximos meses. Em, los Lo estados de más... Milton, importa lo de Milton por dos cosas, yo creo. Uno, primero porque a su jefe ya lo habían querido matar hace un par de años, es decir, todos recordamos el atentado. Pero más importante que eso, Milton se había digamos, convertido en una especie de mano derecha de quien va a ser el secretario de Seguridad Pública Federal. Así es. Es decir, ¿no? Se había convertido en alguien en su sector, en inteligencia, en su trabajo en la Fiscalía de la Ciudad de México, alguien que seguramente, porque no sé, nadie ha hecho nombramientos en este momento, iba a estar en la Secretaría de Seguridad muy cerca de quien ahora va a encabezar eso. Entonces importa, ¿no? Importa en ese sentido, ¿no? Importa muchísimo justamente por estos antecedentes y también creo por los mensajes que mandan, ¿no? O sea, en términos de... em, creo que las elecciones anteriores, mucha de la discusión se había centrado en. Sí es cierto que la violencia sucede primordialmente a nivel municipal, sí es cierto que la violencia sucede primordialmente en una búsqueda, o las hipótesis eran que, o son que la búsqueda de influenciar los gobiernos es sobre todo a nivel muy local. Lo que Exacto. estamos viendo en estas elecciones y posteriormente y posterior de estas elecciones es que no solamente quizás buscan los grupos de crimen organizado influenciar las elecciones a nivel local, a nivel municipal, sino que muy probablemente también ya a nivel estatal y a nivel federal en algunos casos, con algunos matices, como lo que estamos viendo del caso del comisario Milton Morales, ¿no? En ese sentido, pues podemos hablar un poco y darnos color de cómo está la dimensión de los grupos de crimen organizado en la búsqueda por influenciar, no solamente cargos a nivel local, repito, sino continúan con, digamos, con el patrón que hemos visto de seguridad y también con un patrón que identificamos
personas, funcionarias públicas que trabajan o están involucradas en temas de justicia, ¿no? Y eso, digamos, también nos, nos, A ver, nos da lugar a hablar de otras cosas que vienen a partir de a lo que ver, ha sucedido esta semana. porque lo escribí en la columna el viernes que se llama Votar entre balas, los delincuentes sonríen. Ah, llevas, llevan ya un rato haciendo esto, ¿qué llevan? ¿2 años haciendo esto, Mónica? Desde Pero 2018 recuperando tenemos documentación, sí. desde el 2018 haciendo la documentación, llevamos aquí 1 año y medio hablando de esto. La iniciativa de reforma judicial, como se aprobó ya en comisiones y que va a pasar, habla de elecciones de jueces que están allá, es decir, de jueces que están, pues sí, en localidades, pues, en distritos, afuera, etcétera. Creo que nadie, como ustedes saben, lo difícil que son las elecciones. Más allá que diga que no pueden hacer campaña, ¿no? Que tal, quién sabe cómo, otro problema es quién sabe cómo nos vamos a enterar quiénes están, pero va a haber, pues en algunos casos puede que haya hasta 15 candidatos para ser magistrado o para ser juez de distrito en esos lugares. Y pensaba yo, y así lo escribí, uff, ¿qué no hemos leído Votar entre balas? Es decir, porque pues uno supone que si matan secretarios de seguridad locales, han matado policías locales, matan gente de los cabildos que importan para ciertas cosas. Perdón, estamos creando objetivos, ¿no? A la hora, estamos poniéndole nombre y apellido a ciertos objetivos para o intimidar o acabar con ellos, ¿no, Mónica? Pues sí, sí es cierto que, digo, ya ahorita ya se aprobó en lo general Sí, la sí. reforma, ¿no? Falta ver cuáles son las especificaciones, pero uno de los temas que preocupa de forma importante, más allá de lo que podemos discutir sobre la independencia de los órganos, No, 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 no. No. pues, ¿no? En realidad, a partir de los patrones que nosotras hemos visto y documentado en Montada entre Balas, preocupa de forma muy importante justamente, no solamente la protección de candidatos, candidatas a jueces, ¿no? Que es lo que se anuncia para 2025, 2027, sino también qué implica esto, ¿no? En términos de, digamos, entendiendo las enormes deficiencias también del sistema de justicia, creo que una parte importante que sostiene la posibilidad de justicia en el país es que los jueces tienen cierta independencia, ¿no? Y en ese sentido, el que haya elecciones ahora preocupa porque la independencia no solamente está en mantener independencia en términos del balance de poderes con el Estado, con el propio gobierno, sino también la independencia a partir de lo que hemos visto em, documentado en Votar entre balas, ¿no? O sea, por supuesto que muchos grupos de crimen organizado tienen interés en poder influenciar en quienes están tomando decisiones sobre juicios y en poder influenciar en específicamente quiénes son las personas que están ahí para seguir, digamos, teniendo estrategias de protección, redes de protección que les permita seguir llevando a cabo los actos ilícitos de violencia que llevan, ¿no? Hemos documentado en Data Cívica que en Votar entre Balas que ha habido particularmente un patrón, como ya mencionaba, dirigido hacia personas funcionarias que Que trabajan toman en la decisiones. sociedad, pero también en personas que están tomando decisiones en la parte de justicia, ¿no? En ese sentido, pues por más que pensemos en estrategias para que las elecciones para estos cargos ahora que serán por elección popular estén más o menos blindados, el hecho de que haya las elecciones, de que se lleven a cabo las elecciones, pues pone en riesgo de forma importante, em, digamos, Pues la la forma en la justicia, que trabaja. porque, Mónica, cada vez que hablamos en este programa me quedo pensando, digo, terribles los números que vimos, etcétera. Pero hay unos números que no vemos que podemos intuir. Es decir, a ese funcionario local que lo amenazaron y que dijo, ok, ¿no? Es decir, en los lugares donde no hubo violencia, digamos, ¿no? O el otro funcionario que vio la violencia contra su compañero y dijo, híjole, él no había decidido sobre tal ruta de autotransporte y mira tal,
Entonces, ¿por qué no decidimos así y mi familia y tal? Es decir, está lo otro, es decir, la violencia, por supuesto que funciona cuando es brutal y homicida y las familias y tal, pero también funciona como mensaje a otros, ¿no? Que dicen, no, yo, ¿no? Ese es el problema cuando votamos jueces, ¿no? Sí, y justamente, digo, nosotros también documentamos, por ejemplo, amenazas, ¿no? Que las Claro, amenazas son difíciles de ver porque, de observar. porque ¿quién dice me amenazaron, no? Pues sí. Exacto, ¿no? Y entonces, ese es, digamos, lo que menos vemos, lo que más vemos son los asesinatos. Y efectivamente, lugares como ya mencionábamos, como Tamaulipas, por ejemplo, que estuvieron relativamente, digamos, con elecciones relativamente no tan violentas en comparación con Guerrero, Chiapas, otros lugares. Lo que sí vemos es otras formas de influencia, ¿no? Ya mencionábamos en este programa también, por ejemplo, el caso de la cantidad de sustitución que hay de las personas que están contando los votos el día de las elecciones, ¿no? Así Esto es. nos dice que, pues es, digamos, una forma importante en donde probablemente los grupos también de crimen organizado Interviene. están interviniendo. Creo que ahora con este nuevo experimento, pues va a ser muy importante poder documentar, pero sí augura una posibilidad de influenciar de los grupos de crimen organizado que preocupa de forma importante. Y también ahí va a ser importante no solamente documentar las elecciones, sino cómo se siguen tomando las decisiones para ciertos procesos, ¿no? Em, y pues eso, Porque además, buena parte de los procesos criminales están en ciertos fueros y están en el fuero común muchísimos, y aunque el fuero común viene un poco después, etcétera, y no digamos los grandotes que van a fuero federal. Y va a ser muy importante, pero bueno, estoy seguro que Data Cívica va a inventar algo, empezar a ver qué pasa con lo que queda y votar. Espero que me digas que están pensando y tratando de conseguir recursos y gente que los ayude a hacer votar entre balas para el 25, si es que esto se concreta y hay elecciones, ¿no? sí, pues estamos en esas. La verdad es que sí se ve un poco complicado el escenario porque son elecciones, también no sabemos cómo van a ser, Enormes, ¿no? enormes. Van a ser elecciones enormes, pero bueno, por supuesto que nosotras continuaremos con la documentación, continuaremos con el boletín mes con mes y en este espacio si es posible y por supuesto que muy interesadas de continuar la discusión y de ver qué es lo que aprueban con las reformas, Y a ver digamos. ¿sí? ¿Cómo acaba en las letras chiquitas. Mónica, aquí seguimos, aquí estamos, como siempre. Saludos a todo el mundo ahí en Data Cívica. Saludos a la gente de Votar Entre Balas, que les vaya muy bien. Soy Carlos Puch, Mónica Meltis. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias. Abrazos a Gracias. todos.